Buenos días, Miguel. Buenos días, José Antonio. Bueno, quería abrir con una primera visión general con vosotros de cómo veis ese 2021. Si quieres, Miguel, abrir tu fuego de cómo veis, qué perspectivas, qué previsiones, cómo se ve este 2001 sostenible. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar ahí detrás y invitarnos a esta magnífica mesa redonda virtual. Y bueno, hemos vivido un año pues un poco, bueno, bastante convulso, ¿no? En todos los sentidos. Desde un punto de vista de todas las noticias relacionadas con la pandemia, que ha sido la mayor preocupación en todas las familias, y espero desde aquí, desde Alliance Bernstein, que estéis o que estén todos bien y que bueno, pues que los que no lo estén, que se recuperen lo antes posible. Desde un punto de vista económico, hemos tenido bastantes bueno, pues noticias que nos han hecho estar nerviosos, ¿no? Básicamente desde las elecciones americanas, el Brexit ahora y durante todo el año, pues bueno, esa vacuna esperada que nosotros y todo el mundo estamos detrás de ella para ver cuándo llega a nuestros hogares. Entonces, pues bueno, todo esto claramente lo que ha hecho ha sido pues generar una volatilidad importante, como vosotros indicáis, y que yo creo que esa volatilidad ya vino hace tiempo, pero viene para quedarse. Y claramente, bueno, pues lo que nos ha hecho este cambio de paradigma, este cambio de situación, este punto de inflexión en la historia a nivel global, es que, bueno, pues el papel de la sostenibilidad se ha puesto en primera línea, ¿no? Se ha puesto como el primero de la fila. Entonces esto lo que nos va a hacer va a ser que nos replanteemos la manera de ver las inversiones, nos replanteemos la manera de consumir, nos replanteemos la forma de viajar, nos replanteemos la forma de hacer muchas cosas. ¿Esto es algo que va a quedarse aquí o muy probablemente se vaya? ¿Cómo lo pensamos nosotros? Bueno, ahí yo creo que pensaremos y pensamos de hecho que esto se va a quedar. Y bueno, espero elaborarlo a lo largo de toda la conversación de hoy con vosotros. Sebastián, si nos puedes dar también tu idea de cómo ves ese 2021 y muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y poder acercarte con nosotros a compartirlo. El 2021, después del 2020 que hemos tenido y arreglándose los problemas que se han arreglado en las últimas semanas, como la victoria de Biden, o lo que parece que va a ser una salida más ordenada del Reino Unido de la Unión Europea, y sobre todo el resultado de los test de las innumerables vacunas que van apareciendo, pues creemos que en 2021 van a continuar los estímulos fiscales y la política monetaria expansiva que todos los bancos centrales han aplicado en el 2020, porque las cosas en principio tampoco están tan claras. A pesar de la vacuna, todavía seguimos en la segunda ola de la pandemia y por lo tanto no creemos que ni los gobiernos ni los bancos centrales retiren los estímulos que venían aplicando. Lo que pasa es que con los tipos de interés que continúan muy bajos, y mientras esto siga, está claro que los activos de riesgo, empezando por las bolsas, tenderán a comportarse mejor. Por lo tanto, somos positivos en esta clase de activo. De momento, no pensamos que las valoraciones bursátiles sean extremas. Y mientras que los bancos centrales no amenacen con subir tipos, y como digo, esto no va a pasar en el 2021, este clima benigno en los mercados puede continuar. No sin altibajos, claro, porque los altibajos, las oscilaciones son consustanciales con cualquier tipo de inversión. Y esto sería un poco la idea general sobre el 2021. Antonio, si también nos puedes dar una visión de ese 2021, de cómo ves, cómo se puede comportar este próximo año, que es difícil de saber cómo se puede comportar. Sí, siempre es complicado poder determinar cómo se va a comportar, porque ya sabéis que en los mercados y la gente que hacemos predicciones, pues siempre estamos a las expensas de los movimientos que comentábamos antes. Pero sí que parece
cierto que con la llegada de las vacunas, y si es posible desde el punto de vista logístico que comiencen pues, los procesos de vacunación en un primer trimestre del año que viene, siendo optimistas y ya no hablando incluso de enero como hablaba el ministro de Sanidad, se abre un escenario donde la recuperación económica se puede sostener, donde los sectores que habían sido más perjudicados y que se han quedado un poco detrás y que tienen un peso muy importante en economías como la española pueden tender a recuperarse, y de ahí que las previsiones de crecimiento económico que nosotros tenemos para el año que viene son de un fuerte rebote, y eso significa expectativas empresariales de beneficios de recuperación que son muy probables que las alcancemos. Por tanto, es un escenario macroeconómico positivo que se viene apoyado por políticas monetarias muy agresivas. Pensamos que los bancos centrales, y probablemente lo hablaremos después, van a seguir manteniendo los estímulos que han introducido hasta ahora y ha sido un factor fundamental para la evolución de los mercados financieros, y además se van a acompañar con políticas fiscales también muy importantes. Por tanto, es un escenario que es bueno y positivo para los mercados financieros y para los activos de riesgo. Bueno, yo creo que podríamos entrar en detalle. Hemos visto un final de año, bueno, un año muy complicado, un final de año donde Estados Unidos y esas elecciones también han ayudado a quitar incertidumbre. Tenemos ya muy cerca, el Reino Unido quiere empezar a vacunar el próximo 7 de diciembre a parte de la población y llegar a 40 millones de vacunas. Se han retirado bastantes nubarrones, parece, en el escenario, pero no todos, quedan bastantes. Y estamos esperando también, por ejemplo, a ver qué dice el Banco Central Europeo la semana que viene sobre qué tipos de estímulos puede tener la economía europea. ¿Cómo veis o compartís que se están retirando los nubarrones, o esos nubarrones siguen todavía en la economía? En parte coronavirus sí, pero sobre todo Brexit y Estados Unidos. Si quieres, Miguel. Vale, mira, pues yo creo que los nubarrones siempre han estado ahí, ¿no? Siempre va a haber algún tipo de nubarrón, ya sea, pues en este caso, pues nos ha tocado este año el virus, el Brexit y las elecciones americanas, va a continuar, y eso va a hacer que los crecimientos, o sea, las estimaciones de crecimiento para el año que viene, pues bueno, pues se puedan ver un poco afectadas, y a medida que vaya avanzando el año, pues vamos a ver cómo se disipan y cómo llegan esas vacunas, ¿no? Lo que sí que es cierto es que hay que tener en cuenta que la recuperación ocurrida en el mercado a lo largo de este año, desde los mínimos que hemos sufrido, pues se han visto digamos, solventados ese, digamos, nubarrón desde un punto de vista de la rentabilidad de los mercados, pues muy rápido, ¿no? Hemos visto esas recuperaciones, y que es cierto que en la vuelta a la normalidad y a la volatilidad nos la dio septiembre, pero otra vez octubre nos ha dado una buena alegría en los mercados. Hay que tener en cuenta que cuando vivimos la crisis financiera global se tardó más de 2000 días en recuperar el terreno perdido desde su punto de vista de rentabilidad, al menos del MSCI mundial. Estamos en una situación que se ha recuperado al menos la rentabilidad significativamente mucho más rápido, y claramente pues bueno, pues esos nubarrones lo que sí que nos van a traer, y vendrán nuevos, pues es más volatilidad. Hemos visto unos picos de volatilidad muy altos en este año, que se han normalizado, pero aún así siguen estando por encima de la media. Y claramente, pues bueno, vamos a ver cómo y quién han sido los ganadores y perdedores de este año. Sebastián. Sí, totalmente de acuerdo con Miguel. El futuro, por definición, siempre es incierto, y aunque se están resolviendo los nubarrones del 2020, no sabemos lo que nos va a esperar en el 2021. Yo la verdad es que soy optimista. Creo que con las vacunas se va a empezar a recuperar también la actividad económica, y especialmente espero que sea en España, que como somos un país muy dependiente del turismo y es uno de los sectores que más ha sufrido, pues espero que la recuperación, simplemente con que vengan la mitad de los que no han venido en el 2020,
pues yo creo que va a ser importante para nuestro país. En cualquier caso, yo creo que hay que estar preparado para cualquier eventualidad y para eso lo único que podemos hacer desde el punto de vista de nosotros como gestores es construir carteras sólidas y que resistan de la mejor manera posible ante situaciones inesperadas. ¿Y esto cómo se consigue? Pues con carteras diversificadas, tanto por clase de activos como por áreas geográficas, y utilizando determinados activos o instrumentos derivados que actúen de cobertura natural de las posiciones de riesgo. Y cuando digo este tipo de activos, pues me estoy refiriendo a tener liquidez, a tener dólares, que siempre se comporta bien en situaciones difíciles, o el yen. El oro también es otro de los elementos que hay que tener en cuenta, precisamente una cartera, y aunque no tengamos unas expectativas muy buenas sobre este tipo de divisas, al final yo creo que hay que tenerla siempre en cartera por si ocurre algo, ¿no? Antonio. Sí, yo en sintonía con lo que comentaban Miguel y Sebastián, aquí es cierto que los nubarrones que había pues se han moderado y los resultados de las elecciones americanas pues van en la línea de patrones históricos cuando hay este tipo de resultados entre el Congreso y el Senado, que suelen ser positivos para los mercados financieros. Parece muy probable que vaya a haber un acuerdo más o menos ordenado sobre el Brexit, y por otro lado tenemos un tiempo récord de las vacunas, y eso hace que realmente el escenario base en el que trabajamos es un escenario de recuperación y de rebote, ¿no? Sobre todo porque como hemos tenido una caída muy fuerte de la actividad, hay una recuperación también fuerte de la actividad. Ahora bien, desde el punto de vista de los mercados, sí que es cierto que probablemente con todo el recorrido que han hecho en este mes de noviembre, por ejemplo, en el caso de la bolsa española, este escenario que estoy diciendo y que estamos comentando probablemente ya está cotizado. Y eso significa que de aquí no tenemos que extrapolar como inversores que veamos unas recuperaciones que van a seguir en la línea de lo que hemos tenido, ni mucho menos las de noviembre y parte de octubre, porque son absolutamente extraordinarias desde cualquier punto de vista de patrón histórico de movimiento de los índices, por ejemplo, de bolsa, y por tanto sí que aquí tenemos que pensar que hay que un poco movernos alrededor del escenario base. El escenario base parece que es el de recuperación y de crecimiento. Otra cosa es lo que han cotizado los mercados financieros. Ahora me parece que los mercados financieros ya lo han cotizado. Por tanto, lo que nos puede sorprender es que haya algún retraso, por ejemplo, en el hecho de que las vacunas no vayan tan rápido como se esperaba, o el nivel de efectividad no sea tanto como parecen en nuestros primeros ensayos, o por el otro lado porque nos encontramos que a lo mejor lo que está puesto sobre la mesa, que es que bancos centrales sean todavía más agresivos, pues no ocurre. Y eso sí que puede dar lugar a volatilidad, y a nosotros nos parece que oportunidades para construir posiciones en los mercados financieros. ¿Qué sectores pueden ser la clave ahora en este 2001, en este año de los negocios sostenibles que va a abrir una década en la que vamos a mirar muchísimo si el retorno no es solo económico, aunque también el menor riesgo de esas inversiones, sino sobre todo qué producen, qué efectos pueden tener no solo en el planeta, sino en distintas zonas, en habitantes, en África, en Asia, también en Europa, en ayudar, en intentar generar nuevas oportunidades? Tecnología y salud, decíamos antes de la pausa publicitaria, son clave para saber si va a continuar en 2021. Antonio, ¿cómo lo ves? ¿Crees que tecnología y salud seguirán siendo uno de los motores del 21, o hay ya nuevos sectores que han podido estar más bajos ahora en el 2020 que puedan rebotar en el 21? Pensamos que tecnología es un sector ganador y estructuralmente va a seguir siendo una de las megatendencias que mueven los mercados financieros. Ahí, por ejemplo, junto con lo que comentábamos y lo que es una base de las sesiones que vais a mantener durante el día de hoy, toda la inversión que es ESG, ¿no? Lo que sí que ocurre es que nos parece que el sector tecnológico,
performance que ha tenido ha sido absolutamente extraordinario. Se basaba casi en una situación de economía de urgencia, que es la que hemos tenido en parte del 2020, y que ese tipo de economía no es la que nosotros pensamos que va a ser el escenario base en el que nos movemos. Es un escenario de normalización lenta, de un proceso que no va a ser fácil, pero sí que de una cierta normalización. Y por tanto que hay otros sectores, que son sectores que se han olvidado, que son sectores que a lo mejor están más vinculados a la economía tradicional, pero que nosotros llamamos los sectores más cíclicos, que pueden ser empresas industriales, que pueden ser empresas, por ejemplo, relacionadas con todo el mundo del turismo, de todo el mundo de la hostelería. Son sectores que deberían de coger un poco este paso hacia este escenario de una economía que rebota y de una economía que está basada más en un crecimiento, ¿no?, impulsado por las políticas monetarias y las políticas fiscales. Por eso pensamos que sí, es cierto que tecnología es estructural, es cierto que nosotros la tendríamos en nuestros portfolios, sabiendo que de alguna manera sus valoraciones, sobre todo las compañías más grandes, están un poco ajustadas, y comenzaríamos a rotar carteras hacia esos sectores más tradicionales cíclicos, hacia esas compañías más de estilo de inversión value, ¿no? Incluso en algún momento comenzar a pensar también estructuralmente en el sector financiero como apuestas para el 2021. Sebastián, ¿cómo ves esos sectores? Lo veo también igual que Antonio. Me parece que tecnología y salud son dos sectores que estructuralmente hay que tener siempre en cartera. Seguramente no las compañías ahora más famosas y las que más han subido durante el último año, como Facebook o Amazon, Apple, bueno, las conocidas, ¿no? Pero es un sector que creemos que es muy innovador y que seguirán apareciendo compañías que van a revitalizar el universo tecnológico. Y lo mismo decir de salud, son dos temáticas que están dibujando y diseñando el futuro. Si además analizáramos la crisis de Japón de los años 90 y vemos los sectores que a la larga han tenido un mejor comportamiento, al final han sido estos dos, tecnología y salud. Mientras que los más cíclicos, como bancos, energía, ocio inmobiliario, se han quedado rezagados. No es que no hayan subido, pero se han quedado rezagados frente a estos dos. Entonces, desde el punto de vista estratégico y para tener una cartera estructural a medio y largo plazo, está claro que hay que contar con estos dos sectores. Ahora, como los cíclicos se han quedado atrás y precisamente lo que estamos diciendo para el próximo año es que va a haber recuperación económica y sobre todo en sectores y en países que precisamente han sufrido más con la pandemia, como el caso de España, nos parece que los valores cíclicos como bancos, energía, ocio o el inmobiliario, pues durante 2021 pueden jugar un papel fundamental. Pero son sectores que yo los veo mucho más tácticos que estratégicos. Y estratégicos serían tecnología y salud, y en realidad todo lo que vamos a hablar luego sobre inversiones sostenibles, ¿no? Miguel. Bueno, yo tampoco voy a ser el discordante aquí, ¿no? Yo creo que la parte de tecnología y la parte de salud sí que van a formar o deberían de formar una parte de la cartera, de las carteras de todos los inversores, pero por la situación actual, yo creo que es una manera de ver, digamos, esa tendencia que se está llevando a cabo a nivel global. Pero yo me quiero ir hacia la manera de gestionar y la manera de seleccionar. Por un lado, Sebastián antes comentaba que había que meter en las carteras diversificadas, pues dosis de divisa, dosis de oro. Nosotros pensamos que aparte de eso hay que meter dosis de tranquilidad, paciencia y consistencia, ¿no?, en las carteras, de tal manera que eso para nosotros, para AllianceBernstein, se traduce sobre todo en calidad, ¿no? En seleccionar de manera activa compañías de calidad que nos puedan dar resultados favorables, y digo resultados favorables de compañías que puedan tener pues unos balances saneados,
que tengan unos cash flows fuertes y que los beneficios sean estables en el tiempo y duraderos. Para ello, nosotros hemos hecho varios análisis sobre esto y remontándome al ejemplo que comentaba Sebastián de la crisis asiática de los años 90, en el año 98, para poner un ejemplo, el S&P 500 cayó un 15,4%, mientras mientras las empresas de calidad del S&P 500 hicieron una rentabilidad de un 3,6%. Y así hay ejemplos iguales para la crisis tecnológica, para la crisis financiera, para la crisis de deuda europea o incluso para esta situación de pandémica del coronavirus. Por lo tanto, empresas de calidad para nosotros son fundamentales, ya sea en el sector tecnológico, que nosotros pensamos que hoy en día abarca más que el sector tecnológico. La tecnología es de una manera estructural, está metida dentro de todos los sectores y claramente, como decía Antonio antes, la situación del sector farmacéutico, o sector salud, mejor dicho, está en boca de todos y muy probablemente continuará así durante todo el año que viene, con sus altibajos, pues porque tendremos volatilidades como también bien ha indicado antes, de que un fármaco salga o no salga. Tienes ese riesgo binario que pueda afectar, digamos, a la valoración o al resultado de las compañías y claramente puede afectar también a nuestras carteras. Pero hay que tener, como digo, esa tranquilidad, paciencia en las carteras también para mirar ese largo plazo y no olvidarse de ello. Comentar también brevemente el tema de los cíclicos que habéis mencionado antes. Sí que es cierto que hemos visto unos crecimientos o estamos viendo unos crecimientos, digamos, de los beneficios en determinados sectores no cíclicos, puesto que todo lo que ha sucedido ha ido más enfocado hacia ellos. Pero sí que es cierto que de momento no vemos crecimiento del beneficio por acción en sectores más cíclicos, como pueda ser el financiero, industrial o el consumo discrecional, materiales o energía. Sí que es cierto que, como bien indicaba Sebastián antes, hay otros sectores olvidados como el de consumo básico o incluso el de consumo, el sector turístico en más concreto, que sí que pensamos que pueda llegar un momento a lo largo del año que viene que pueda mejorar en este sentido. Al igual que las compañías más pequeñas, que también pueden ser más flexibles a la hora de amoldarse a la situación y reconvertirse, de tal manera que también hay una serie de oportunidades también a tener en cuenta en ese sentido. De tal manera que, nosotros asociamos lo que es calidad a sostenibilidad y creo que vamos a hablar de ello un poco más adelante. Bueno, ¿qué papel puede jugar precisamente esa sostenibilidad a la hora de generar carteras a medio y largo plazo? ¿Cómo lo veis? Si quieres, Antonio, empezar por ti, a ver cómo se ven o cómo pueden configurarse esas carteras medio y largo plazo con un criterio de sostenibilidad. Bueno, lo primero es que yo creo que la sostenibilidad ya no es ni tan siquiera una tendencia, sino que es un elemento donde va a pivotar buena parte de los mercados financieros y ya lo está haciendo, porque simplemente con datos de crecimiento, por ejemplo, hasta el 2018, principios de 2019, la entrada de fondos por parte de los inversores en este tipo de inversión había crecido a tasas del más del 30% anual. Realmente durante este periodo más extremo de la pandemia, las únicas formas de invertir que recibían flujos netos, es decir, que entraba más dinero del que salía, eran precisamente las inversiones ESG. Y con todas las normativas que están poniendo los gobiernos, y especialmente en el caso de Europa, y yo creo que también va a venir ahora con la nueva administración americana en el caso de Estados Unidos, esto va a seguir haciendo que haya un empujón por parte de la sociedad y también un liderazgo por parte de los mercados financieros, porque en este sentido sí que lo están haciendo desde el punto de vista de crear instrumentos que permitan invertir de forma sostenible y, por tanto, que tengan un impacto directamente en la sociedad. A mí yo creo que un elemento importante que tenemos que poner sobre la mesa es que ya la inversión sostenible no es, como mencionaba Miguel o como mencionaba Sebastián, ya no es únicamente un elemento desde un punto de vista cualitativo, yo como inversor quiero tener un impacto en la sociedad
no me importa excesivamente la rentabilidad que tengan mis inversiones. Al contrario, lo que hemos visto con estudios tanto internos que nosotros hacemos, como estudios que puede hacer Amundi, como estudios que hemos visto de Morningstar, ¿no? Que las inversiones ESG durante los últimos 5 o 10 años, es decir, con horizontes temporales medio y largo, porque tenemos que permitir que precisamente estas empresas que lo hacen de forma positiva desde el punto de vista medioambiental o social o del buen gobierno corporativo, resulta que este tipo de inversiones supera a sus competidores normalmente en plazos de 5 o 10 años en un 60% de las ocasiones. Por tanto, desde el punto de vista de la rentabilidad, tú no estás renunciando a nada cuando inviertes en ESG, combinas las dos cosas y es un elemento que yo creo que debemos de tener como prioritario en la construcción de nuestras carteras. Sebastián. Sí, durante este año precisamente la sostenibilidad ha jugado un papel fundamental porque los índices sostenibles donde tienen un gran peso precisamente es en tecnología, que es por otra parte el índice que más ha subido. El Nasdaq en Estados Unidos pues es el índice que más ha subido y con ello han subido también los fondos sostenibles. Hay que hacer esta precisión porque en los 10 primeros constituyentes de un índice, por ejemplo, como el MSCI World ESG Leaders, pues están los sospechosos habituales, Microsoft, Alphabet, Tesla, Johnson & Johnson, es decir, sectores como tecnología y salud nuevamente. Entonces, si ponemos una advertencia sobre estos valores que han subido mucho y que seguramente en los próximos meses pues van a subir menos, hay que tener esto en cuenta. Dicho esto, la verdad es que una gran parte del Fondo de Recuperación Europeo precisamente va a ir dirigido a potenciar todo tipo de proyectos sostenibles. Y el mundo, además, cada vez está más preocupado por estos temas. Tanto los inversores como los medios de comunicación, pues yo creo que estamos ahí apoyándolo y fomentándolo, ¿no? Y lo normal es que las compañías se tomen en serio, este tema, pues van a saber ir favorecidas social y financieramente. Lo que ocurre es que el tema, bueno, luego lo hablamos más despacio, pero hay que ver cómo se articulan precisamente todos esos proyectos sostenibles, porque es tan amplio el espectro que es desde simplemente una cuestión de un rating de riesgo sostenible hasta políticas o empresas en las que podemos impactar si invertimos en ellas en determinados principios de las Naciones Unidas, que es lo que nos parece más interesante. Miguel. Bueno, nosotros pensamos que la sostenibilidad viene para quedarse, no solamente por la situación actual en donde pensamos que estamos en un cruce de caminos con distintas crisis al mismo tiempo, no solamente la crisis de la pandemia, las consecuencias económicas de todo eso en diferentes sectores, sino también otras dos crisis que quedan un poquito más olvidadas, como son pues, los desequilibrios sociales que existen en la sociedad y, no menos importante, los desequilibrios climáticos que se han desarrollado a lo largo de los últimos años, ¿no? El mejor agente que tenemos que nos está ayudando en este sentido son las Naciones Unidas, como brevemente habéis mencionado previamente, con esos objetivos de desarrollo sostenible con una fecha clave que es el 2030, ¿no? Cumplir esos 17 ODS que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible para poder cumplirlos o al menos llegar hacia ellos, ¿no? Estos objetivos se definen de una manera muy concienzuda para poder tener un mundo mejor el día de mañana. Y lo mejor de todo esto es que ha habido una alineación de intereses en el mundo inversor
desde un punto de vista de las gestoras y el compromiso también de muchas empresas en poder cumplir esos objetivos. De tal manera que vuelvo a lo que hablaba previamente de la calidad de las compañías. Nosotros desde hace ya bastante tiempo analizamos las compañías desde un punto de vista de la calidad. Bueno, pues gracias a las Naciones Unidas nos han ayudado a definir, digamos, esa calidad desde un punto de vista sostenible de las compañías para poder identificarlas y ver esas tendencias que puedan tener en el largo plazo para poder cumplir esos diferentes objetivos. De tal manera que pensamos que la sostenibilidad se va a quedar con nosotros durante mucho tiempo. Existe mucho compromiso social y empresarial para que esto sea llevado a cabo y que se cumplan esos objetivos. Por lo tanto, no va a ser una cosa que se vaya a difuminar en el corto plazo al menos. Y pensamos que va a haber una involucración por parte de los agentes económicos y sociales para que se cumplan esos objetivos. Hay mucho dinero y mucho compromiso por parte de las empresas para que esto ocurra y claramente pensamos que desde son pequeños pasos, pequeños hitos y el mayor detonante claramente ha sido este año que nos ha puesto como punto de partida forzado para poder tener un mundo mejor el día de mañana, ¿no? Y claramente vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande a la hora de seleccionar y de perfilar y de saber qué compañías cumplen esos requisitos, pero claramente los expertos que al menos tenemos en el mundo, digamos, económico y financiero, nos van a ayudar a poder escoger esas compañías de una manera mejor. Enseguida entramos en el debate sobre esos fondos de ayuda de recuperación de la Unión Europea, si pueden ayudar también a esos negocios sostenibles, esas inversiones más sostenibles. Bueno, es una de las claves también de este próximo año, cómo puedan afectar esos fondos europeos también a esas inversiones sostenibles, si pueden enfocarse hacia ese camino. Nos lo comentaba Sebastián. Sebastián, si quieres, abre debate sobre cómo van a ser o cómo pueden ser y sobre todo cómo deberían ser esos fondos de ayuda a la recuperación de la Unión Europea y cómo pueden afectar en esas inversiones sostenibles. Sebastián. Pues vamos a ver, de los 750.000 millones que están previstos, que la mitad más o menos van a ser en subvenciones y el resto van a ser en préstamos, alrededor de un 30% de esos fondos van a estar dirigidos precisamente a inversiones sostenibles, ¿no? En concreto, pues energías renovables, automoción, o sea, lo que se llama la transición climática, ¿no? Entonces, va a haber un montón de empresas que se van a beneficiar precisamente de todas esas subvenciones que nos trae el Fondo de Recuperación. Y bueno, como esto es un tema transversal, lo cierto es que al final todas las compañías están haciendo esfuerzos precisamente para intentar hacer esa transición hacia una economía más justa, lo que luego veremos y que has nombrado tú antes, que es pasar del wild al click, ¿no? Entonces, yo creo que hay como dos frentes. Por una parte, las compañías y los inversores somos conscientes de que tenemos que tomarnos esto en serio y por otra parte, pues los estímulos fiscales por parte de los gobiernos, especialmente por parte de la Unión Europea, pues van a ser muy importantes para ayudar al sector privado y a los inversores a seguir en esta línea y en este proceso. Miguel, ¿cómo ves? ¿Cómo pueden afectar? Bueno, pues evidentemente, como bien ha dicho Sebastián, de una manera positiva hay un compromiso por parte de la Unión Europea y esas subvenciones o préstamos que se puedan dar y llegar a la economía a pie de calle, digamos, a través de esos préstamos que puedan dar diferentes organismos y bancos. Pues bueno, claramente lo que pueden hacer es incentivar, reactivar y ayudar
¿no? De tal manera que claramente en distintos sectores puede verse afectado, pero como bien ha dicho Sebastián, sobre todo esa transición ecológica o climática se va a ver afectada de una manera importante, desde las energías renovables, en donde, bueno, pues ahí sí que estamos viendo una tendencia muy a tener en cuenta, con unos crecimientos, digamos, nosotros estimamos entre un 8 y un 9%. La parte de Internet también de datos y de procesamiento de datos también se va a ver muy afectada. Digamos, los vehículos eléctricos también van a verse afectados en este sentido, también con unos crecimientos muy superiores a los 30%. De tal manera que va a haber una serie de sectores, subsectores dentro de, digamos, de las economías y también dependiendo sobre todo de cómo vayan a afectar y en qué situación se encuentre cada economía, que se van a ver beneficiados claramente con esta situación, con estas ayudas. Y toda ayuda lo que va a ofrecer va a ser un balón de oxígeno o un impulso a la situación del sector en concreto. Pero sí que es clave que los gobiernos más locales o centrales ayuden a esa estimulación fiscal o a esos beneficios fiscales para que estas medidas no solamente tengan ese impulso inicial, sino que tengan una tendencia y que puedan surtir efecto en la recuperación económica. Antonio. Estoy de acuerdo con lo que ha comentado tanto Sebastián como Miguel, y para complementar y intentando no repetir, yo creo que aquí hay como tres ópticas. Una desde el impulso que da a la economía, otra desde el impulso que da a unos determinados sectores y, por último, cómo esto puede afectar a nosotros como inversores y a la tendencia de esta inversión en el mundo ESG. Entonces, en el primer apartado, desde el punto de vista económico, los volúmenes de inversión de recursos que se ponen encima de la mesa de los países son monumentales. Simplemente por pensar que España sería el segundo país más beneficiado de estos fondos, más del 11% del PIB. Es decir, son más de 140.000 millones que en teoría tienen que venir a España. Por tanto, la magnitud es monumental. Sí que es cierto que aquí tenemos que tener presente que para que realmente esto se aproveche, pues se tiene que destinar directamente a aquello que implican estos fondos de recuperación europeos, sobre todo la transición ecológica que decíamos antes y la transición digital, y que habrá precisamente un seguimiento muy estricto por parte de las autoridades europeas de que esos recursos se empleen correctamente. De ahí que haya también un riesgo de ejecución, porque tienes el dinero, pero tienes que ser capaz de destinar ese dinero cumpliendo los requisitos que se han establecido. En ese sentido, por ejemplo, en los presupuestos del Gobierno español para el año que viene son los presupuestos más expansivos de la historia, son 73.000 millones de gasto público, de los cuales 26.000 estamos pensando que vendrán del Fondo de Recuperación Europeo. Por tanto, ahí es muy importante saber dirigirlo correctamente. Y desde el punto de vista de los sectores, es cierto que la transformación ecológica y también la digital, porque yo lo uniría también en todo el concepto ESG, pues puede afectar a sectores muy directos de la economía española, como por ejemplo la construcción, como por ejemplo las TMTs, como por ejemplo las utilities, y también autos, turismo. Es decir, aquí pienso que son sectores, y tenemos muchos sectores que, si lo hacemos correctamente, pueden salir beneficiarios. Y el tercer elemento es cómo nosotros como inversores podemos aprovecharlos. Y yo creo que es importante ahondar en un elemento que comentaba Miguel y que también comentaba Sebastián. Es decir, es una tendencia la inversión ESG, es cierto, y estamos interesados los inversores, estamos interesados los profesionales y están interesadas las autoridades. Ahora bien, también será necesario, yo creo que este Fondo de Recuperación Europea y las exigencias de monitorización que van a hacer las autoridades europeas de dónde se destina el dinero, también es muy importante que todas estas calificaciones que se hacen en ESG sean fruto del rigor.
y para eso es imprescindible que haya pues, una convergencia en todas las calificaciones que hay, que haya una serie de criterios de rating, y es muy importante que el inversor seleccione correctamente quién es el partner que le está dando esta previa selección de compañías que cumplen los criterios ESG, porque hay muchos factores y es imprescindible un análisis muy riguroso, tanto cuantitativo como cualitativo. Entiendo que te refieres a esas categorías 6, 7, 9, por ejemplo, en fondos de inversión, en la que 9 cumple con todos los criterios, pero tenemos fondos que cumplen parte de los criterios en una categoría 6 o en una categoría 7. Entiendo que te refieres a eso, ¿verdad? Correcto, correcto. Me refiero a todas esas categorías, y también me refiero a cuando nos encontramos que hay fondos o que hay inversiones que se colocan determinadas etiquetas de sostenibilidad, y esas etiquetas de sostenibilidad pues, en algunos casos no son lo suficientemente rigurosas. Por eso yo creo que es muy importante que el inversor seleccione pues, la gestora, seleccione el banco que realmente se apoya en proveedores de información que son muy rigurosos a la hora de seleccionar aquellas compañías que realmente cumplen con los criterios ESG. Una última pregunta. ¿Un inversor profesional debería entonces tener una estrategia ya determinada, ya en sus carteras al respecto de la sostenibilidad? Es una última pregunta, Miguel, empieza tú si quieres. Bueno, yo creo que la sostenibilidad ha venido para quedarse. En los criterios ASG, ESG y ESR, como los queramos llamar, son criterios que hay que tener en cuenta. Y bueno, como tú bien dices, José Antonio, yo creo que es importante incluirlos en una cartera diversificada, que aparte de llevar esas dosis de tranquilidad y paciencia, pues lleven también un poco de cordura, ¿no? y de sostenibilidad. De tal manera que, bueno, existen productos ahí fuera que son sostenibles, pero sí que es cierto que, como dice Antonio, hay que, bueno, pues mirarlos, analizarlos y ponernos en manos de expertos para poder buscar el perfil más adecuado a nuestro modus en nuestras inversiones, de tal manera que existen una gran variedad. Ahora mismo hay muchos lanzamientos, hay muchos productos que están saliendo al mercado. Hay que buscar esa consistencia, buscar esa calidad, buscar productos que verdaderamente sean buenos para nuestras carteras y para nuestro perfil de riesgo. Sebastián. Sí, vamos a ver, por supuesto, que un inversor profesional tiene que tener una estrategia. Nosotros en Bankia Asset Management durante este año estamos haciendo un gran esfuerzo por definirla y ponerla en práctica. En los fondos de pensiones de empleo venimos aplicando criterios ASG desde hace tiempo, y ahora lo que estamos haciendo es ampliando su aplicación a fondos mixtos. En realidad todo esto es un proceso. Hemos firmado los principios de la ONU, y lo que nos hemos embarcado es en un proceso en el cual cada vez nuestras inversiones van a ser más sostenibles. Lo que pasa es que lo que no podemos hacer es que todos los activos bajo gestión en un determinado momento los consideremos así, sino que tenemos que ir haciendo las cosas con seriedad y poco a poco. Nosotros, por ejemplo, de momento tenemos 2 fondos de impacto que precisamente lo que tratan es de influir sobre varios de los principios de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y yo creo que ese es como la parte más extrema de ESG, o sea, a donde tendremos que o queremos llegar en el futuro, pero vamos a ir poco a poco hacia ese final de recorrido de las inversiones ESG. Antonio. Sí, desde el punto de vista de Sabadell también consideramos que es un proceso que se tiene que hacer y que se tiene que hacer con rigor y con seriedad, pero aquí nosotros también tenemos claramente un compromiso de ir adaptando la oferta que tenemos de productos para vincularlas directamente a las inversiones ESG. En ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos dos fondos multiactivos que siguen esos criterios ESG, que son fondos de amplio espectro que le permiten
a los inversores de diferentes perfiles de riesgo acceder a este tipo de inversiones. Tenemos también fondos de liquidez para empresas, para gestionar la liquidez de las empresas, que también tienen esta categoría, y por supuesto desde hace bastantes años dentro de los planes de pensiones pues seguimos también criterios ESG en muchas de las carteras. En este sentido es un proceso que nosotros vamos a seguir durante todo este 2021 porque nos parece que es fundamental a la hora de adaptar la oferta. Ahora, desde el punto de vista también del inversor profesional, creo que es importante que lo incluya en sus carteras, sobre todo por un elemento que a lo mejor no mencionamos muchas veces, es que cuando invertimos con criterios ESG, y de hecho cuando el inversor retail compra este productos con criterios ESG, lo hace también probablemente con unos horizontes temporales que son los más adecuados. Con esto quiere decir que a veces cuando hablamos de los mercados financieros siempre estamos hablando de lo que puede ocurrir el mes que viene o lo que puede ocurrir en 3 meses, pero en el caso de las inversiones es necesario darles más tiempo y en el caso del impacto de la inversión ESG todavía más tiempo. Entonces eso permite que los inversores que entran en este tipo de productos tengan de alguna forma ciertamente más paciencia y tengan unos horizontes temporales algo más amplios que pueden ayudar a que estas inversiones funcionen. Y por otro lado, porque la inversión ESG es un elemento de calidad que contribuye precisamente a hacer unos portfolios más diversificados que se adaptan mejor a escenarios de crecimientos como el que nosotros tenemos ahora, donde es cierto que hay que rascar, hay que buscar la calidad, hay que buscar activos, pero también estrategias de inversión que sean diferentes a las tradicionales de seguir un índice o de seguir un sector. Bueno, ha sido un placer estar con los tres en este inicio de Día de los Negocios Sostenibles. Antonio, Sebastián, Miguel, Sabadell, Bankia, Allianz Bernstein. Muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de 2 de diciembre, de Día de los Negocios Sostenibles, aquí en Negocios Televisión. Buen día y buen negocio a los tres. Gracias igualmente. Adiós.